Bienvenidos. A esta hora hagamos una pausa. Reflexionemos a través de la teoterapia, lenguaje de vida. Buenas tardes, familia, que Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a este espacio de teoterapia, lenguaje de vida, y en esta oportunidad vamos a hablar de la sublime gracia de Dios, el atributo de la sublime gracia de Dios. ¿Y qué podemos decir sobre la gracia del Señor? Pues primero debemos empezar definiendo lo que es la gracia. Y pues la gracia es un don inmerecido que recibimos de parte de Dios. Es justamente cuando vemos los regalos inmerecidos del Señor, como por ejemplo el regalo de la salvación, cuando comprendemos cómo funciona la gracia. Es el mejor regalo del cielo para la peor persona de la tierra, o lo peor que pueda haber en este mundo. Y podemos verlo desde ese punto de vista. Imaginemos una persona que ha cometido los peores delitos del mundo o los peores pecados, y aún así Dios le da lo mejor del cielo para esa persona. Claramente en nuestra humanidad pensaríamos que una persona que ha hecho o ha cometido los peores delitos que puedan existir en la humanidad, pues no merecería otra cosa más que la muerte. Pero cuando colocamos las cosas en esa dimensión, pues entonces entendemos realmente cómo opera la gracia de nuestro Dios. La gracia es un regalo que definitivamente ninguno de nosotros merece. Y independiente de que lo merezcamos, Dios ha tomado la decisión de otorgárnoslo sin ningún tipo de mérito por lo que hemos de recibir. Y el mejor ejemplo que podemos dar sobre el asunto de la gracia es nuestra salvación. No existe sobre la tierra algo que nosotros podamos hacer que se pueda llegar a comparar o que nos pueda dar un mérito que le permita a Dios darnos la salvación que hemos recibido a través de Jesucristo en la cruz. No hay trabajo, no hay obra, no hay cosa que podamos cumplir o que creamos que podemos cumplir para merecer el regalo de la salvación. Y esto pues incluye todas las cosas, no solamente las acciones bondadosas como el ayudar a otros, como el dar a los pobres. Incluso pudiésemos incluir aquí el cumplir a cabalidad la ley mosaica: no matar, no robar, no cometer, no decir falso testimonio, guardar las fiestas, hacer tantas cosas que creemos que hace parte de cumplir la ley de Dios, pero nada de lo que podamos hacer en este mundo pues va a compararse con aquello que Dios nos otorgó sin ni siquiera nosotros poder hacer absolutamente nada para merecerlo. Y esto incluye muchísimas cosas, no solamente el tema de la salvación. Podemos hablar también, por ejemplo, de la justificación, habernos justificado de nuestro pecado cuando nuestra condena era la muerte. Podemos hablar de su amor, que claramente es un amor inmerecido. Imagínate por un momento tener que amar a alguien que lo único que ha hecho es despreciarte o odiarte o tratarte de la peor manera. Cuando colocamos estos ejemplos un poco más aterrizados a una vida humana normal, pues debemos entonces, nos ayudan entonces a comprender realmente cuán grande es esta gracia. Pero la gracia tiene algunos factores que debemos entender, y es que al hombre pecador le molesta la gracia de Dios. Es como que internamente el hombre hace todo lo posible por intentar ganarse la gracia del Señor, y esto es muy común como que nos ocurra como hijos de Dios. Es muy común creer que, por ejemplo, si yo diezmo, ofrendo o doy a la iglesia, pues esto en alguna forma me va a permitir recibir más gracia de la que ya he recibido. Es como que por cumplir a cabalidad la ley, pues la gracia de Dios va a ser mucho más abundante sobre mi vida. O creer que porque yo soy el hijo especial de Dios o la hija especial de Dios, pues Dios va a tener unas consideraciones especiales conmigo
porque yo soy especial para Él o soy el preferido o la preferida. Y claramente hay muchas promesas en la palabra de Dios que hablan que nosotros somos especial tesoro para el Señor, pero para Dios no hay una acepción sobre en el tema de la gracia. No es que el Señor tiene una gracia más abundante para con unos y tiene menos gracia para con otros, porque esto claramente muestra a un Dios pues que no es tan todopoderoso como realmente la palabra de Dios lo dice. Si nosotros creemos que la gracia de Dios es infinita y es abundante para con todos, pues Él también tiene la capacidad de brindarle la oportunidad a todos los que aceptan el sacrificio de su Hijo, pues que puedan realmente entrar en su plan de salvación. Y es por esto que cuando hablamos de que la gracia es inmerecida, de que no hay absolutamente nada que podamos hacer, pues esto se refiere única y exclusivamente a las obras. Pero es necesario entender que Dios sí espera de nosotros que deseemos o al menos respondamos en fe a la gracia que Él quiere otorgarnos para poder llegar hacia la salvación. No estamos hablando de actos, porque claramente, y de hecho la palabra de Dios lo afirma en el libro de Efesios, en el capítulo 2, el apóstol Pablo nos aclara que la salvación es por gracia y es por medio de la fe. Pero responder en fe es necesario para que la gracia entonces surja efecto en la vida del pecador. Y es ahí donde entonces la palabra de Dios nos llama a creer, a confesar con nuestros labios y creer en nuestro corazón que Jesucristo se levantó de los muertos. Ahí es donde entonces la gracia infinita de Dios empieza a obrar en la vida del pecador. Pero debemos entender que responder en fe no es una obra. El Señor claramente espera que tú respondas a su ofrecimiento, pero no significa esto que entonces tú estás aportando algo a tu salvación, o que entonces por el hecho de que respondiste y dijiste sí, acepto, creo en Jesús, pues esto se considera una obra que está aportando en algo a tu salvación. Para nada. La salvación es única y exclusivamente de Dios, es obra de Él, la recibimos por gracia, pero ciertamente Dios anhela que el pecador de su voluntad reconozca que es un pecador primero y que acepte el sacrificio de Cristo en la cruz. Y esto se hace justamente como lo dice la palabra de Dios, confesando con nuestros labios, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Y es ahí entonces donde entendemos que esta gracia inmerecida, infinita, pues siempre va a provocar en el corazón del hombre pues esta idea de que el hombre puede aportar en algo. Y es triste saber que muchos de nosotros en muchos momentos hemos creído que lo que hacemos aporta en algo para que recibamos bendiciones. Muchos de nosotros tal vez hemos creído que a través de dar a la iglesia o de ayudar a la iglesia o de congregarnos o de cumplir con la ley, pues estamos como comprando protección o estamos comprando salvación o estamos comprando sanidad. Y ciertamente la palabra de Dios declara que nada de estas cosas que hacemos puede aportar para que nosotros seamos más santos o más limpios o más puros. Lo único que Dios espera de nosotros es obediencia y permanencia. Y por eso la palabra de Dios habla de la permanencia en términos de salvación, porque es en la permanencia y en la perseverancia donde realmente podemos comprender que hemos sido genuinamente salvos. Ahí es donde está la seguridad de la salvación, porque la gracia de Dios opera de esta manera. No hay nada que podamos hacer para poder merecer esa gracia sobrenatural e infinita. Y la palabra de Dios lo declara en muchos pasajes y en muchos momentos vemos esta gracia. Por ejemplo, vemos Gálatas 2:21 cuando dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vemos, por ejemplo, aquí en este pasaje que la muerte de Cristo pues tenía el objetivo de que esa gracia fuese infinita y fuese dada para todo aquel que cree, que todos tengamos la oportunidad de recibir esa gracia inmerecida. Vemos, por ejemplo, Tito en el capítulo 2, verso 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces no vemos una salvación
solamente para algunos. No vemos que Dios esté diciéndonos en alguna parte de la Biblia que solamente quiso salvar a unos pocos y a otros pues no le alcanzó la gracia para salvarlos. Claramente esa no es la gracia de Dios. La gracia sublime de Dios es tan grande que alcanza para todo aquel que reconoce su estado de pecado y que anhela realmente vivir en el plan que el Señor ha trazado para nosotros, en ese plan de salvación donde tenemos una vida con sentido y con felicidad. Así que quiero invitarles a que le demos gracias a Dios en esta oportunidad por la gracia sublime y merecida que hemos recibido en el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Quiero invitarles a que oremos. Padre, ¿cómo no darte gracias por esta meditación en uno de los atributos más importantes que reconocemos que tienes, Señor, y es la gracia sublime? Gracias por esa gracia que derramaste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y te pedimos que nos enseñes a comprender su magnitud, su grandeza, que tú quieres llevar tu gracia inmerecida a cada rincón de la tierra y que muchas más personas puedan reconocer que enviaste a tu Hijo Cristo para que podamos tener una vida en abundancia, una vida con sentido y con felicidad. Te damos gracias y te pedimos que sigas con nosotros edificándonos en estos espacios en Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. Dios les bendiga a todos, y si les ha gustado estos espacios de meditación teoterápica, no olviden compartirlos con sus familiares, amigos y con todas aquellas personas que se vean beneficiadas de la palabra de Dios. Les mandamos un fuerte abrazo y que Dios les bendiga.